Si algo ha quedado claro este 2025 es que la tecnología no es infalible y está presente en todos los rincones de la sociedad. En este aspecto, cuestiones como la transición energética, las inversiones sociales o la sostenibilidad adquieren una importancia predominante en el sector público y privado. Numerosas empresas iniciaron este camino hace ya varios años, con un impulso más que notable gracias a nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el Big Data o la automatización de procesos para lograr la mayor eficiencia energética. En un contexto de volatilidad económica, este tipo de apuestas son un aspecto clave para los inversores, sobre todo en mercados emergentes de Asia y América Latina, que buscan atraer capital extranjero. En el caso concreto de Estados Unidos y Europa, estos continúan siendo mercados con grandes oportunidades en lo que respecta a inversiones en fondos cotizados o indexados, que permiten mantener una estrategia de riesgo controlado a largo plazo. Por su parte, las inversiones sostenibles, aquellas que cumplen con los criterios ESG, ambientales, sociales y de gobernanza, se perciben como opciones de menor riesgo, con un alto potencial de crecimiento. En definitiva, estrategias que buscan equilibrar la rentabilidad y la ética empresarial. España ya se ha puesto las pilas y mediante el Fondo de Impacto Social se canalizarán hasta 400 millones de euros para la inversión de impacto. Una oportunidad que nos acerca aún más a un futuro sostenible. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Better Capitalism, organizada por Business Insider España en colaboración con BAS, Suntory Global Spirit y The Trade Desk. Vivimos en un mundo en el que las decisiones empresariales e institucionales están llegando a un nuevo modelo económico que es más sostenible, que es más responsable y que es más inclusivo. Hoy vamos a poner de manifiesto esos ejemplos empresariales que demuestran que otro capitalismo es posible. Hablaremos de sostenibilidad, hablaremos de cadena de suministro, hablaremos de responsabilidad y todo ello junto a quien me acompaña, que paso a presentaros. Aquí a mi derecha tengo a Germán Granda, director general de Forética. Bienvenido. Muchas gracias. Laura Santiago, manager internacional de sostenibilidad de proveedores de Suntory Global Spirit. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Y Carolina Carabajal, fundadora de Menos Tras. Bienvenida. Gracias. Vamos a lanzar esta primera pregunta para todos, para que desde vuestra experiencia nos contéis los avances este último año en materia de sostenibilidad que destacáis vosotros y qué prioridades tenéis. Si te parece, Germán, empezamos contigo. Perfecto. Desde luego, es un buen momento para hablar de avances en un contexto, como comentabais, muy exigente, ¿no? Desde el punto de vista empresarial. Aún así, desde luego, en el contexto de Forética, donde 200 empresas trabajan para avanzar en su agenda social, ambiental y de buen gobierno, nos muestran que la sostenibilidad sigue siendo más que nunca hoy una oportunidad y además está muy vinculada a la competitividad presente y futura de las organizaciones, con lo cual tenerlo más que nunca en la agenda hoy es fundamental. Hemos visto obviamente algunos avances, ¿no? Hemos visto más empresas en los últimos meses sumándose, ¿no? a compromisos frente a la descarbonización, si miramos, ¿no? Los datos de CDP de Science Based Targets, pero obviamente cuando comparamos cada uno de estos datos que decimos con las necesidades que tenemos y el contexto que existe, el año más caluroso, los año con, digamos, el mayor número de desastres naturales vinculados a eventos de clima, retos, desde luego, en materia de recuperación, ¿no? Y parar la destrucción de la naturaleza, desde luego, no parecen suficientes, ¿no? Aún así, desde luego, yo creo que es el momento de mantener la agenda de las empresas. Vemos, desde luego, también en los últimos meses más esfuerzo en la comprensión por parte de las empresas, por lo menos desde el contexto de Forética, por ejemplo, en la comprensión de las dependencias e impactos frente a la naturaleza, no solo en su propia acción, ¿no? en sus plantas, ¿no? Sino con una visión más sistémica en toda su cadena de valor. De hecho, desde Forética este año hemos lanzado 2 programas, uno vinculado a alimentación sostenible y otro vinculado al sistema de salud, que muestran esta lógica de cómo, más allá del impacto
individual, la necesidad de ese pensamiento sistémico que incorpore toda la cadena de valor para avanzar, ¿no? Esa reducción de emisiones de alcance 3, por ejemplo, es fundamental. Otros avances simplemente, pero de nuevo, no suficientes todavía. Se han incrementado los ámbitos de financiación sostenible. Hay, desde luego, los últimos meses también más emisiones de bonos verdes y sostenibles. De nuevo, no, no solo la necesidad de financiación es necesaria, sino la generación de un marco por parte también de las administraciones públicas de impulso, ¿no? Junto a aspectos de regulación en ciertos entornos. Vemos en Europa, ¿no?, cierta contención, ¿no?, y esa parada, ¿no?, de digestión de toda la regulación, sobre todo en materia de reporting, o el traslado, ¿no?, de la directiva de diligencia de vida unos 2 años, ¿no? Con lo cual, avances, retrocesos, un contexto muy interesante donde las empresas, desde luego, tendrán que marcar la diferencia, ¿no?, o tendrán la oportunidad de marcar la diferencia, muchas de ellas. Desde luego, nosotros creemos que es un momento, desde luego, para reafirmar compromisos y acelerar la agenda. Laura, desde tu experiencia, ¿avances que ves, prioridades? Pues Mamen, yo lo primero quería agradeceros a Business Insider la invitación. Es un placer estar aquí en la mesa con Germán y con Carolina, y permitirme que os dé un pequeño contexto de quién es Suntory Global Spirits para que entendáis un poco mejor también pues las prioridades que me gustaría identificar. Suntory Global Spirits es una empresa de bebidas, de fabricación y distribución de bebidas destiladas premium. Somos más de 6.000 empleados y pertenecemos a un grupo todavía mayor japonés, una corporación Suntory japonesa de más de 40.000 empleados, también dedicada a bebidas y alimentación. Tenemos destilerías por todo el mundo donde se fabrican y se destilan bebidas como los bourbones en Estados Unidos, Jim Beam o Maker's Mark, no sé si es algo que os pueda sonar, tequilas como Tres Generaciones en México, algunos whiskies japoneses, incluso también, por supuesto, whiskies escoceses de Malta, como Lafroig. No sé si sonarán esas marcas, pero también tenemos una amplia implantación en España. Y aquí sí que a lo mejor las marcas Dick y Larios os resultan ya más conocidas, o el anís La Castellana de toda la vida. Esta fuerte implantación en España, tenemos una destilería en Segovia, en Palazuelos del Eresma, donde todas estas prácticas de sostenibilidad, estamos muy cerca del Parque Natural de la Sierra del Guadarrama. En fin, os puede dar un poquito un contexto de quiénes somos y respecto a las prioridades, y volviendo a tu pregunta, Mamen, estamos todos de acuerdo en que ese fortalecimiento del marco regulatorio y esa posterior retención de estos requisitos está marcando la realidad de nuestras organizaciones en estas últimas fechas, en estos últimos, diría, meses, y no me atrevo casi ni a decir ni años, porque todo va cambiando. Pero no puedo estar más de acuerdo con Germán, es que este es el momento de preparar las organizaciones. Es decir, tenemos algo más de tiempo, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Nuestra prioridad está en la integración de esta sostenibilidad, de nuestros propios principios, de nuestra estrategia de sostenibilidad en toda nuestra cadena de valor. Y eso es parte de mi propio rol. Mi propio rol se creó hace 4 años y el objetivo era ese, trabajar a caballo entre el equipo corporativo de sostenibilidad y nuestro equipo de compras para ser capaces de desarrollar nuestra política de sostenibilidad, nuestra estrategia, y desarrollarla en conjunto con todos nuestros compradores y de la mano colaborativa con nuestros proveedores. Al final, nuestros compromisos de reducción de emisiones están ahí, y no solo los compromisos internacionales, también los propios de la organización, y necesitamos a nuestra cadena de suministro para alcanzarlos, para ponerlos en marcha. Esta retención normativa nos sirve para tener un poco más de tiempo, para estar mejor preparados para seguir en el mismo camino. Esa es realmente nuestra prioridad. Gracias. Carolina. Pues desde la mirada de Menos Trash, que nosotros lo que hacemos es básicamente este material, reciclamos desechos textiles los que vemos en las montañas, los que no sabemos qué materiales son, nosotros los convertimos en un material sin necesidad de usar plástico, sin necesidad de usar resinas, sin necesidad de usar tóxicos, y creo que todo lo que es I+D
aplicado a la sostenibilidad, lo que termina sucediendo es que tenemos que pasar de lo artesanal a lo industrial, ¿no? Para poder llegar a vosotros, a las empresas más grandes, para poder llevar esa sostenibilidad o esos desarrollos a escala. Entonces creo que lo más importante es lo local, intentar salir de lo local a empezar a escalar y llevarlo a esto que estamos diciendo de lo global de una forma muy sistémica. Y particularmente en Menostrash, lo más grande que sucedió fue eso, fue lograr algo que lo lográbamos antes, tal vez en 10 días, hacerlo en 15 minutos, ¿no? Pasar como a tener unos tiempos y unos desarrollos que tengan un poco más de sentido con este capitalismo, ¿no? Con la realidad de hoy. Así que eso es como un poco la idea de lo que creo que es eso. Son esas semillas que las personas que vamos haciendo todos estos desarrollos, toda esta innovación, intentar que esas semillas realmente se conviertan en una planta y puedan llegar a la industria, a lo grande, a lo global. Y si os pido a las dos brevemente un desafío, Laura, un desafío. Un desafío en el sector nuestro, en el sector de las bebidas, es claramente el agua, la escasez de agua. El agua es nuestra materia prima fundamental. La escasez del agua realmente está presente en muchas de las cuencas hidrográficas donde nosotros tenemos nuestras instalaciones y es un gran desafío al que no puedo evitar relacionar también con el cumplimiento de la reducción de emisiones al que nos enfrentamos con nuestros propios compromisos y los compromisos internacionales que necesitamos seguir nosotros. Carolina, un desafío. El mismo, pero porque creo que el agua es el desafío, lo sabemos desde siempre. Nosotros particularmente en la industria de la moda usamos mucha agua, lo sabemos todos. Y ahora, por ejemplo, lo que estamos haciendo en Menostrash es que estamos en un proyecto europeo que lo que estamos haciendo es que con empresas que tienen maquinarias que pueden captar todas las fibras textiles del agua para poder volver a utilizar ese agua, todas esas fibras textiles nosotros las estamos reciclando y convirtiéndolas en objetos. Entonces estamos como toda ese agua que viene contaminada de la industria, pues la estamos logrando ellos con su maquinaria purificarla y nosotros reciclando ese desecho que no se sabía qué hacer. Vamos a hablar ahora de los retos ESG. Germán, desde tu visión más general, al frente de una organización con más de 200 socios en España, como nos contabas antes, ¿qué áreas clave crees que las empresas deben tener en cuenta para conseguir ese impacto positivo real? Bueno, es muy interesante porque al principio de cada año, desde Forética, los socios marcan cuáles son los elementos los que quieren trabajar durante ese año y lo que ven fundamental, ¿no? Y yo creo que todo empieza por el ámbito de transparencia y buen gobierno, ¿no? Lo vemos en cualquier faceta. La sostenibilidad no va a funcionar, desde luego, si no está claro, ¿no? Cómo, ¿no? aceptamos ¿no? y marcamos objetivos en base a la ciencia, cómo, desde luego, entendemos cuáles son las tecnologías que hay que utilizar, cómo, desde luego, aceptamos los riesgos que hay y también, ¿no? atacamos las oportunidades y cómo vemos todo eso que cuadra, desde luego, en la línea de, ¿no? bueno, de poner a las personas en el centro. En este sentido, cómo se están configurando, por ejemplo, las comisiones de sostenibilidad de los consejos de administración o la sostenibilidad de las diferentes comisiones del consejo, porque no siempre se crea una, sino que se añade a riesgos, auditoría interna, etcétera, ¿no? Cómo se está estructurando ¿no? pues, la incorporación de las áreas, ya es un hecho, ¿no? financiera, de riesgos, tecnológica, ¿no? con todo el desembarco de la inteligencia artificial como un elemento, desde luego, dinamizador y una gran oportunidad para acelerar nuestra agenda de sostenibilidad. Son aspectos, desde luego, que las empresas quieren trabajar y quieren comparar para acelerar su trabajo, ¿no? Desde el punto de vista ambiental, este año, por ejemplo, han seleccionado específicamente desde el clúster de cambio climático, que digamos que es nuestro vertical vinculado a esta área donde hay 80 empresas, los planes de transición climática. Quieren, desde luego, entender, desde luego, cómo mejorar, no solo respondiendo a las regulaciones y exigencias de estos planes, ¿no? que hay ahora, sino como oportunidad de cara, desde luego, a mejorar, ¿no? a incorporar a la cadena de valor, a mejorar las operaciones, a entender, ¿no? también cómo la incorporación de más renovables, ¿no? en su mix es importante, como la eficiencia energética, desde luego, ¿no? y ese compromiso de duplicarla, ¿no? en los próximos años es fundamental, junto a triplicar renovables, ¿no? Yo creo que todo ese aspecto, ¿no?
es fundamental para ellos. Y en la parte, digamos, hay otros aspectos ambientales, ¿no? Por ejemplo, también la economía circular y la circularidad del agua, por ejemplo, ¿no? Como comentabas, va a ser un tema, y es un tema, desde luego, que están trabajando, ¿no? Y está muy presente en las agendas. Pero también toda la parte, yo creo que es muy interesante la parte social, ¿no? Porque junto al desarrollo de talento, la preparación para esta transición en los diferentes perfiles, también, ¿no? Oye, pues en una transición, pérdidas de empleo, creación de otros nuevos, ¿no? Todo este camino y la atracción de talento es fundamental en este momento. Pues surgen también otros retos en materia de desigualdad, donde las empresas tienen que estar presentes, ¿no? El acceso a ciertos productos, servicios, vemos ahora con la crisis de vivienda, o elementos de salud, o energía, o financiero. Es un momento también importante para que las empresas colaboren con ONGs y generen proyectos, ¿no? De mucho más impacto para ayudar, ¿no? Desde su propia actividad bueno, pues a trabajar en esta transición, y como decíamos que será una transición justa. Laura, el sector tuyo como el de las bebidas que nos has explicado antes, explícanos qué casos de éxito en sostenibilidad corporativa has vivido y qué aprendizajes tienes de ellos. Pues mira, me gustaría continuar, si os parece, hablando del agua, que ya ha venido fluyendo, ¿no? Por la mesa, porque es realmente importante para el sector de las bebidas, entre otros, como ha dicho Carolina. Nosotros tenemos unos compromisos muy claros de reducción del agua por unidad o por botella producida, y que estamos alcanzando. Estamos reduciendo desde el 2015, hemos conseguido reducir prácticamente a la mitad el agua que usamos en nuestra actividad, en nuestra destilería para producir nuestros destilados, que eso es un compromiso que ya hemos alcanzado, pero vamos más allá. El objetivo es preservar las cuencas hidrográficas en las que estamos presentes y ser capaces de reponer más agua, esa circularidad, esa necesaria circularidad, incluso intentar ir un poquito más allá. La destilería de Segovia estamos en el entorno de un 95% de reciclaje de ese agua, de devolver al río Eresma el 95% del agua que utilizamos, por supuesto con sus tratamientos previos, etcétera, y en las mismas condiciones en las que se recoge. Pero también, como decía Germán, el objetivo es colaborar con terceros, con las comunidades que están allí, incluso con las ONGs. Nosotros tomamos de nuestra matriz, de la cultura japonesa, el culto al agua, de la preservación del agua, y hemos creado el programa de los santuarios del agua. Y esto es un aprendizaje que nos traemos de Japón. Allí Suntory tiene ya 21 santuarios en distintas cuencas en las que están nuestras instalaciones, y el objetivo es ese, preservar las cuencas con actuaciones de reforestación, creando zonas húmedas, involucrando a la comunidad en estas actividades de repoblación, intentando crear comunidad e involucrarla en el cuidado de estas cuencas. Tenemos ya algunos santuarios en Kentucky, donde se fabrican nuestros bourbones, alguno en Escocia, en los ecosistemas de turberas, que son unos ecosistemas muy preciados con una gran concentración de CO2. Y aquí en España lo que hemos hecho es firmar un acuerdo con una ONG, precisamente en la línea de lo que decía Germán, con la Fundación Naturaleza y Hombre, con el objetivo de, en la cuenca del Duero, que es donde está el Eresma y nuestra destilería, mejorar y preservar el área natural de Campanarios de la Zaba. El objetivo es crear zonas húmedas para captar ese agua y recuperarla en esas zonas húmedas. Vamos a captar más agua de la que utilizamos en la destilería de Segovia, y además realizar reforestaciones en esas zonas que ayudan a crear esa cuenca y mantenerla. Y todo ello lo que hacemos adicionalmente es actividades de educación ambiental. Les involucramos a los colegios de Palazuelos, de Valverde del Majano, donde está nuestra embotelladora, también en Segovia, para que conozcan estas actuaciones y formen parte de ella. Y los chavales incluso participan en las actividades de reforestación con las familias de nuestros empleados. Al final estamos creando comunidad y ayudando, pues, a preservar estas zonas que tienen un riesgo hídrico importante. Carolina, has fundado una startup sostenible. ¿Qué retos has tenido que superar? Bueno, el primero, el que les decía, de llevar algo pequeño a algo grande. Yo creo que en sostenibilidad la escala es hermosa, pero es muy peligrosa, porque en la escala es donde se ven realmente los problemas grandes. Y creo que también
lo social, ¿no? Esto que estamos diciendo de entender que, bueno, perfecto, pues has creado un material, ahora has logrado llevarlo al industrial o entender qué maquinarias se necesitan para hacer un proceso que sea más amable. Igual ahora viene la parte de unirlo completamente a lo local, junto con empresas que nos acompañen y llevarlo a los lugares donde realmente está la emisión más grande de desechos textiles. Entonces, como reto futuro sobre todo, vamos hacia ahí, que creo que es lo que tiene sentido, que es lo que tal vez están haciendo ustedes con el tema del agua y a mí me encantaría hacer con el tema del desecho textil porque así empezamos. O sea, yo empecé porque conocí a esas personas que estaban sufriendo ese desecho. Así fue que empezó Menos Trash. Entonces yo de repente me empecé a dar cuenta que teníamos gente que estaba sufriendo nuestro desecho textil en otros lugares, niños que no tenían agua, que no tenían, ¿no? Entonces dije, vale, vamos a hacer un material y ahora me doy cuenta que tal vez ese material está buenísimo hacerlo en España, pero sería increíble poderlo llevar a lugares donde decís, acá esta persona no tiene trabajo, no sabe qué hacer o está en un momento más complejo, pues esto es un nuevo material, un nuevo oficio y aparte estamos generando un impacto brutal. Entonces, pues eso, más que los retos que pasaron, que son un montón, como lo sabemos, emprender es un gran desafío, pero esos son los retos que vienen que creo que son increíbles. Vamos a hablar ahora de casos de éxito relacionados con el papel del consumidor. Germán, te voy a lanzar a ti la pregunta, pero si queréis responder, detrás sin problema. ¿Cómo ha evolucionado el fenómeno del greenwashing y cómo se para? Pues fíjate que también es uno de los temas que se ha puesto en una agenda claramente, ¿no?, entre las empresas con las que trabajamos y precisamente un grupo de 30 empresas acaba de hacer público, ¿no?, los resultados del trabajo que está disponible ya en nuestra web sobre ese paso que consideramos, le llamamos nosotros del greenwashing al green trusting, ¿no?, a la confianza, ¿no?, que pueden generar las empresas. Yo creo que la transparencia, lo vemos, es fundamental, nos hace elegibles, ¿no? Hace elegibles a las empresas en los mercados, hace elegibles a las empresas como un lugar para trabajar o las hace elegibles de cara a los consumidores, ¿no? Pero ahora ser transparentes yo creo que hay que mantener un rigor, una credibilidad, una claridad, poner en contexto los elementos y yo creo que todo esto, bueno, pues viene obviamente impulsado por una regulación europea de empoderamiento del consumidor, del fomento de delegaciones verdes, que es exigente, donde las empresas, por lo menos en el contexto que hemos trabajado, han entendido, bueno, pues que hay que generar una serie de pasos de comprensión dentro de sus estrategias que pasan, desde luego, por tener claramente un compromiso de querer comunicar de forma transparente, hacer una formación interna a las personas, poner en contacto las áreas de marketing y sostenibilidad y tener una gobernanza a la hora de aprobación de ciertos ámbitos, ¿no? Hemos desarrollado un conjunto también de checklists, de herramientas específicas, ¿no?, por las que han pasado estas empresas para entender, ¿no?, de forma clara cómo se puede ir avanzando en este ámbito. Yo creo que hay cierta terminología que es muy difícil para el consumidor. Los datos de la Comisión Europea dicen que el 50% de los consumidores creen que las alegaciones ambientales son vagas por parte de las empresas. En los estudios que hacemos nosotros de Forética, bueno, pues establecemos aquí en España, solo el 23% de los consumidores creen en los compromisos que aparecen en las empresas. Bueno, pues de nuevo una oportunidad para el que lo hace bien y un reto, desde luego, que va a tener de cara al futuro el que no avanza en ese sentido, ¿no? En conclusión, aunque sabemos que bueno, pues, vamos a entrar, o estamos ya en una época, ¿no?, del greenwashing también, ¿no? Va a haber un poco bajada de tono, también porque las exigencias regulatorias pues generan un riesgo también de litigación, de ciertos ámbitos donde algunas empresas van a ser más prudentes. De nuevo, ¿no?, una oportunidad para reafirmar compromisos, incorporar, ¿no?, el lenguaje dentro, entender desde conceptos, ¿no?, que no es lo mismo net zero que
que carbon neutral, que, ¿no? Ciertos elementos que es regeneración, ¿no? Ciertos aspectos que yo creo que antes de trasladarlo, ¿no? de una forma, como ha podido pasar en últimos años, directamente al consumidor, pues más vaga o sin contextualizar o sin claridad o sin datos específicos, bueno, pues hay que, desde luego, ser riguroso, más riguroso en ese ámbito. Y nosotros hemos hecho los deberes que nos está diciendo Germán, o intentamos hacerlos. Yo creo que a nivel corporativo es un mensaje que ha calado y que se conoce, y tenemos mucho cuidado a la hora de diseñar pues, nuestros etiquetados y la información que se da al consumidor. Pero cuando bajamos al nivel de nuestros comerciales y nuestros equipos que están completamente en el día a día con nuestros clientes, es muy importante que ellos conozcan qué mensajes pueden dar y cómo darlos, ¿no? Entonces estamos haciendo unas jornadas precisamente de formación para nuestros equipos comerciales, para que entiendan la importancia y la relevancia de, primero, que conozcan la historia que tienen que contar. Es decir, hay muchos que no conocen las bondades de algunas de las actuaciones de sostenibilidad o nuestros compromisos, y es importante que lo cuenten, pero que lo cuenten bien y que efectivamente utilicen las palabras correctas de lo que efectivamente nos estamos comprometiendo, que entiendan que cuando yo digo que un compromiso es con base a un año concreto, un año base, que entiendan qué significa, para que luego no se malinterprete lo que estamos proponiendo y el cliente o el propio supermercado, nuestro stakeholder, conozca la realidad y no caigamos en un greenwashing que pueda ser un problema para nosotros. Esas jornadas de formación son especialmente importantes para nosotros. Porque aquí, ¿cómo creéis que el consumidor puede hacer que una empresa se vuelva más sostenible? ¿Cómo influye? ¿Cómo? El consumidor, a la hora de que la empresa cambie, de volverla más sostenible. Yo creo que es el mensaje, justo lo que estábamos hablando, que un poco lo empezaste como, y vos también al final, la simpleza, ¿no? Yo creo que a veces estamos hablando de cosas como todo con tanta decoración que al final nadie entiende nada, no sabemos de qué estamos hablando, y al final creo que la simpleza hace, por supuesto que las empresas tienen que hacer toda la bajada y obvio, pero digo, de cara al consumidor, creo que hacerlo más simple, explicarlo de formas como, entendiendo que no todos estamos tal vez en todas las industrias, y a veces cuando uno está muy inserto en su industria está como hablando con sus palabras, entonces como, vale, y al consumidor, ¿cómo se lo cuento? Pero yo creo que es una herramienta de marketing a día de hoy muy mala, y creo que también las empresas hoy, a veces haciendo las cosas bien, tienen mucho miedo de contarlo, porque tienen miedo de equivocarse, porque es complejo. Entonces, ¿dónde están las líneas? Y en el sentido común, tan simple como eso. O sea, en el sentido común, ¿lo estás haciendo realmente bien? Contalo. Si no lo estás haciendo bien, no lo cuentes, porque no lo estás haciendo bien. Lo que pasa es que hay veces que se mezclan los tantos y llegan momentos en los que contamos cosas que no son verdad. Laura, vamos a hablar de sostenibilidad en cadena de suministro. Ejemplos de éxito que tú destacarías en reducción de emisiones y optimización de los recursos en la cadena de suministros. Pues si os parece, vamos a cambiar ahora del agua a nuestra materia prima principal para la fabricación de estos destilados, son los cereales. El mundo de la agricultura al final tiene una gran responsabilidad con la reducción de emisiones, y por ello estamos trabajando en proyectos piloto con agricultores en distintas zonas del mundo para ayudarles a implantar prácticas de agricultura regenerativa. Al final, la agricultura regenerativa no solo nos ayuda a tener al final un cereal más bajo en carbono, sino adicionalmente ayuda pues, a recuperar el terreno agrícola con prácticas pues, evitando fertilizantes y pesticidas químicos, utilizando prácticas para evitar o reducir el laboreo, incorporando cultivos de cobertura, una serie de prácticas agrícolas que de la mano de agricultores y agrónomos especialistas nos permiten ayudar a este sector a reducir sus emisiones y, por lo tanto, nuestro alcance 3 también. Tenemos proyectos piloto en México con nuestros productores de agave, tenemos proyectos piloto con agricultores del maíz en Estados Unidos,
y también en Escocia, con agricultores de la malta, de la cebada. Esperamos poder presentar pronto también alguna práctica en España, que estamos a punto de cerrar también con alguno de nuestros proveedores de cebada o de malta. Y el objetivo es ese, hacer estos proyectos piloto que cuando ganemos en escala, veamos que son exitosos, que lo estamos viendo y los agricultores permitan trabajar en escala, tengamos unas reducciones considerables y de especial interés para el sector. Muy bien, muchas gracias. Nos queda un poquito de tiempo. Me gustaría, por favor, que dierais un consejo cada uno a esas empresas que están empezando a dar sus primeros pasos en sostenibilidad, pues por cualquier motivo, son pequeñas, porque son grandes, porque se han dado cuenta ahora. Empezamos, Germán, si te parece, por ti. Muy bien, pues yo creo que el primer elemento fundamental es el liderazgo. Sin un compromiso claro desde arriba, ¿no? Con unos objetivos marcados, una visión estratégica de la empresa que tenga en cuenta ese cambio de mentalidad hacia la sostenibilidad desde el inicio, pues todos los demás pasos van a ser mucho más difíciles, ¿no? Entonces, el liderazgo, desde luego, está todo el ámbito de gestión, estructurar los equipos, formarlos, entender cuál es el business case, ¿no? En términos de operaciones, de la posibilidad de generación de nuevos productos, nuevos servicios, revisar el portfolio en ese ámbito para ver las oportunidades que existen, ¿no? No solo en la propia producción, sino oportunidades de financiación, oportunidades de captación de talentos, oportunidades reputacionales, oportunidades de presentación en los mercados, ¿no? Diferenciales, evitar riesgos regulatorios u otros, ¿no? Con lo cual, esa comprensión de la gestión es fundamental, ¿no? Y en ese ejercicio, ¿no? Que también en la jerga de sostenibilidad, ¿no? De materialidad, tanto financiera como de impacto, ¿no? Pues están haciendo las empresas, y que los primeros informes que hemos visto este año creo que son muy interesantes porque marcan cómo bajan hasta elementos materiales, aspectos, ¿no? Muy relevantes, y los vemos en informes, por ejemplo, como la salud mental, ¿no? En este momento, de los contextos, ¿no? Muy interesante ver los más allá de clima, naturaleza, ¿no? Esos ámbitos, ¿no? Yo creo que estar atento, ¿no? a cómo avanza, ¿no? La sociedad es fundamental, lo que llevamos el diálogo con los grupos de interés, ¿no? Para anticiparse, entender las expectativas y responder. A veces, ¿no? Queremos ir 2 pasos por delante del mercado, ¿no? Y la ley del marketing dice que no, que eso a veces hay que ir uno, ¿no? Pero también hay que innovar y arriesgar, ¿no? Pero eso ya es un elemento de decisión estratégica, ¿no? Para entender desde luego el contexto que hay, sobre todo en momentos como el de ahora, sin abandonar desde luego el norte, ¿no? Nosotros decimos desde Forética, aludimos a la película de Hitchcock, ¿no? Con la muerte de los talones, ¿no? Que la traducción es, ¿no? No sé por qué, ¿no? De North by Northwest, ¿no? Entonces, pues a lo mejor hay que ir, ¿no? La brújula va al norte, pero, ¿no? A veces hay que tener esos momentos, ¿no? Para volver a marcar el camino de ir por el noroeste para llegar al norte, ¿no? Y por último, con el liderazgo, la gestión y el diálogo, la transparencia, ¿no? No insisto más, pero yo creo que es fundamental, desde luego, marcar los compromisos y avanzar para de la línea de cumplirlos. Si no podemos llegar, ¿no? Rectificar, recalibrar, decir cómo vamos a avanzar, pero dar señales en el mercado, desde luego, claras de cuál es el camino por el que vamos. Laura, consejo. Resumen fantástico el de Germán. El liderazgo responsable es fundamental en esos primeros pasos, y añadiría dentro de ese liderazgo responsable la inclusión desde el primer momento de crear esa cadena de suministro responsable. Es decir, rodearnos de esos proveedores que desde un primer momento nos eviten ciertos riesgos, nos permitan seguir avanzando y colaborando conjuntamente. Ser capaces de adaptarse, ¿no? Ese liderazgo también adaptable, flexible para estas normativas, estas exigencias que van creciendo. Y me atrevería a añadir que rodearnos también de expertos en temas de sostenibilidad, que sean capaces a la hora de tomar ciertas decisiones, de ser capaces de buscar soluciones innovadoras, soluciones que tengan sentido, de ayudarnos a buscar el camino que realmente nos ayude a
a navegar, especialmente en estos momentos de incertidumbre y momentos en los que veamos que las cosas pueden ir cambiando y tener muy claro ese largo plazo del que hablábamos incluso antes de empezar la mesa redonda conjuntamente. Tener claro que a largo plazo el camino está claro y que a lo mejor estos momentos de incertidumbre lo que nos sirven es para estar mejor preparados para seguir afrontando el camino hacia la sostenibilidad. Gracias. Carolina. Y aludiendo a eso, al tema de largo plazo, ¿no? Estamos en un momento en el cual somos muy cortoplacistas realmente. Quiero que sepan que en las universidades se habla mucho de largo plazo, aunque no parezca, se habla mucho. Y justo tuve una clase que hablábamos de esto, ¿no? Del largo plazo y de cómo hay que ser consistente y entendiendo de que van a haber muchísimos cambios en el camino, muchos cambios, pero la consistencia y entender bien hacia dónde vamos es lo más importante. Entonces, creo que igual las empresas en general saben dónde están los puntos de dolor. Cada uno sabe dónde está en su trabajo el punto de dolor. Entonces, me parece súper importante que tal vez las empresas se empiecen a meter ahí en el punto de dolor. Vale, mi punto de dolor es el agua, pues voy con los santuarios. Pues hago algo pequeño tal vez o grande, pero ahí donde está el punto de dolor de cada empresa. Porque creo que si cada empresa atacase esos puntos o le diese un poco de luz a los lugares un poco más oscuros que tenemos todos, porque es así, de a poco creo que sí que va todo funcionando. Porque a veces, no sé, los emprendedores nos ponemos a innovar y es como, vale, pero ¿cuál es el punto de dolor realmente de la industria? Entonces, creo que eso es lo más importante. Y si es que no lo podés atacar porque no sabes cómo, pues que nos vengan a buscar que existimos. Hay un montón de startups que están intentándolo y realmente eso, seguir haciendo y que haya todavía estas iniciativas o estos proyectos que hay por todos lados, que tienen sentido y que se trabajan y que salen de universidades, creo que eso también es importante, que las empresas tal vez un poco más grandes o que tienen un poco más de estructura puedan apoyarnos y que tal vez juntos igual podemos darle luz a esos lugares. Germán, Laura, Carolina, muchísimas gracias por vuestras reflexiones, por vuestros consejos en esta jornada de debate que acaba aquí la primera mesa, pero no se vayan porque en unos segundos empieza la segunda mesa moderada por Pilar García de la Granja, directora general adjunta del Grupo Eneo. Directora General de Contenidos y de Relaciones Institucionales adjunta del Grupo Eneo, y estoy encantada de estar en esta primera edición, para mí, de Better Capitalism. No es la primera de Business Insider, ¿no? Desde que el Grupo Eneo ha comprado Business Insider, la verdad es que estamos intentando mantener no solo aquellos foros que tenían una visión estratégica y de futuro para nuestros lectores y para las empresas y por lo tanto para la sociedad, sino impulsarlos de manera que podamos llegar a mucha más gente. Voy a empezar desde mi derecha, Xavier Rivera, él es el director de Comunicación y Sostenibilidad de BAS. Muy buenos días, Xavier, y gracias por estar aquí con nosotros. ¿Vienes de Barcelona? Sí. ¿Y vas a estar aquí todo el día? Y hasta mañana. Tenemos centros en Madrid, en Guadalajara, o sea que tenemos trabajo también por aquí. Explicamos un poquito qué es BAS, que es una de las grandes empresas químicas del mundo mundial, ¿no?
y que tiene además mucha presencia en España, ¿no? Pues sí, la verdad es que BASF todavía es la primera empresa química del mundo con más, bueno, este año 160 años de historia, nacida en Alemania, y desde hace también casi 60 presencia en España. De hecho, en España tenemos el centro productivo más grande del sur de Europa, o sea que hacemos mucha química para un futuro sostenible también aquí en España. Bueno, vamos a hablar de esto del futuro sostenible, que esta semana está muy de moda. Juan Ortiz, director de la Fundación Ecología y Desarrollo Ecodes, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Pilar. ¿Y vosotros encantado. qué hacéis en la Fundación? Pues nosotros somos una fundación privada que estamos comprometidos con acelerar la transición ecológica, con hacer que realmente consigamos cumplir con esos objetivos internacionales que tenemos tan ambiciosos en materia de cambio climático y que promovamos esa economía verde, inclusiva, justa, dentro de los límites del planeta. Y sostenible, Sin esperemos, duda. ¿no? Fernando Ferrado es presidente de la Fundación Renovables. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Y vosotros en la Funda qué hacéis? Bueno, nosotros somos una fundación independiente de defensa de las energías renovables que empezamos trabajando en la transición energética y hemos ido migrando hacia una transición ecosocial porque entendemos que el fenómeno de la sostenibilidad, de preservar el medio ambiente, la biodiversidad, no es un proceso solamente energético, no es de oferta energética, sino sobre todo es de comportamiento de todos y de todas. Bueno, y también de inversiones, ¿no? Y de, por supuesto que sí. De creérselo es que si las cosas no te las crees, no inviertes, y si no inviertes, no se hacen cosas nuevas. Otra cosa es elegir en lo que hay que invertir y elegir en lo que hay que creer si te engañan o no te engañan. Qué interesante. Y Lucía Suárez, ella es responsable de desarrollo de negocios de Miogas. ¿Qué tal, Lucía? Buenos días, gracias por acompañarnos. Un placer. Háblanos de Miogas. En Miogas somos una startup, llevamos desde 2018 ayudando a negocios que generan residuo orgánico en el ámbito diario, como pues desde una pequeña cocina, la cocina de un hotel, un ganadero, agroindustria o grandes empresas químicas que generan compuestos orgánicos en sus procesos, pues ayudarles a transformarlos de forma local en sus propios negocios en biogás. Es básicamente biogás para autoconsumo, que es un poco lo especial que hacemos. Cuando hablamos de autoconsumo, ¿hablamos de las propias empresas con las que trabajáis o hablamos también de cliente final? La propia empresa que genera el residuo orgánico lo transforma de forma local en gas renovable para autoconsumirlo en sus procesos. Somos como los primos hermanos de las placas solares, pero en gas. Como el cierre de la economía circular, ¿no? En orgánico, exacto. Bueno, pues para empezar, una primera pregunta para los tres. Desde vuestra experiencia, y Lucía, si te parece bien, empiezo contigo. ¿Tú qué aspectos destacas en el uso de la tecnología y la innovación en torno a la sostenibilidad, ¿no? ¿Cuáles son vuestras principales prioridades? Si tú tuvieras que definir cuáles son las prioridades de vuestra compañía, ¿cuáles serían desde el punto de vista de la sostenibilidad? Y de la tecnología y de la adopción de la tecnología. Por aterrizar un ejemplo, los proyectos de Miogas, uno de los retos más grandes que tienen son lo social, no tanto por la concienciación, etc., o este tipo de decisiones de, oye, vamos a reciclar todo el residuo orgánico que se genera en el negocio. Son decisiones muy a nivel directivas, muy a nivel, pues eso, managers de sostenibilidad, pero luego la gente que opera las microplantas de biogás que instalamos son jefes de cocina, cocineros, gente de restauración, y esa adopción de la tecnología y ese concienciación, cómo enganchas a esas personas que no están con temas estratégicos de sostenibilidad, ¿no? ¿Cómo les haces partícipes de este cambio? Es uno de los grandes retos. Y en ese sentido, nosotros, por ejemplo, ahora, desde hace 2 años, metemos obligatoriamente en nuestro proyecto, en nuestro producto, 1 año de acompañamiento. Estamos cada 2-3 meses yendo a ver a esos equipos de cocina, a esos equipos de mantenimiento, para ver cómo se vinculan con el proyecto y abrazan la tecnología y abrazan este cambio. ¿Y qué resultados estáis teniendo? ¿Qué os dicen? Pues con eso muy bien, porque ven que están acompañados, ven que forman parte de algo. Antes era, pues en los primeros proyectos a lo mejor les dejas la máquina, te quedas mirando un poco y ves que pasan luego o que ese cambio no lo entienden, porque son decisiones que se han tomado desde un punto y luego la operan otras personas. Entonces, que sean partícipes. Nosotros, por ejemplo, ahora ponemos siempre un grifito. Nuestras plantas de biogás generan fertilizante líquido, que bueno, es un biofertilizante, es un poco marketing, es como un agua enriquecida.
ponemos un grifito para que esas personas que lo operan, pues los profesores de un cole o la gente de cocina que echa el residuo, se lleve un poquito de fertilizante a casa y se lleve un poquito de ese proyecto a casa. Qué Y entiendan... qué importante es la pedagogía. Exacto. Fernando, desde vuestro punto de vista, la tecnología y la innovación en torno a la sostenibilidad, ¿cómo lo estáis haciendo? Bueno, yo creo que primero tendríamos que poner dos elementos de acento previo. El primero es que estamos en una emergencia climática y el segundo que estamos en un país altamente dependiente energéticamente, con lo cual lo que sí está claro es que nuestro modelo de cobertura de necesidades energéticas debe cambiar y en ello estamos. La tecnología mencionabais si era un catalizador, a mí me gusta más llamarla como palanca. Yo soy muy de Arquímedes y como inventor de la palanca, y a mí la tecnología me gusta hablar más de palanca. ¿Por qué? Lo primero que tenemos que tener claro es que la tecnología no nos salvará. Yo creo que este es un punto que conviene aclararlo, porque muchas veces pensamos que es cuestión de esperar y aparecerá un invento, aparecerá una nueva tecnología y este problema que tenemos de cambio climático desaparecerá porque, oye, pues otras veces ha pasado. Pero esto no es así. La tecnología es, obviamente, la palanca que nos va a permitir que esa voluntad social, ese compromiso político se lleve a cabo. Y dentro de la tecnología, si esta conversación la hubiéramos tenido hace 5 años, yo te diría hay que apostar por las energías renovables porque son medioambientalmente sostenibles, porque son recursos infinitos, y ahora te digo, aparte de todo eso, hay que invertir o hay que apostar en las energías renovables porque es la forma más barata de generar energía eléctrica. ¿Para qué ha servido la tecnología? Pues para mejorar esa transformación y que hoy las renovables sean más baratas. No es el debate, luego volveremos a ello, pero el problema no son las energías renovables, igual el problema es cómo almacenas las energías renovables, y para eso sí que necesitas un desarrollo tecnológico. No, y para las energías renovables también, es decir, claro, tienes que pensar que los primeros aerogeneradores, cuando yo empecé, que colocábamos, tenían palas de madera y eran de 5 kilovatios, y ahora son de 5.500. Y esto que tú decías, las energías renovables, efectivamente el sol y el viento, el sol sale todos los días, pero su máxima expresión es a mediodía, y a lo mejor la demanda la tengo por la tarde, pero el viento también está por la tarde más que a mediodía, y el agua está disponible, y la biomasa y el biogás es una producción que se puede utilizar cuando la demanden. Y por supuesto está el almacenamiento. ¿Por qué? Pues las baterías de ion litio, no solamente en el objetivo de almacenar electricidad, sino también de implantar el vehículo eléctrico. Y a su vez yo te diría, y el vehículo eléctrico puede ser un sistema de gestión de energía, que yo solo el coche no lo utilice solo para desplazarme, sino para comprar y vender electricidad y tener un plus adicional. Lo que sí estamos viendo es que el desarrollo tecnológico, las 3 grandes disrupciones que se han producido han sido a nivel la fotovoltaica, el almacenamiento de energía y el Internet de las cosas. ¿Qué ha permitido eso? Pues lo que antes era una central, ahora estamos en un autoconsumo, estamos en tu casa. Lo que antes era centralizado, concentrado y de gran tamaño, ahora está a nuestra disposición. Súper interesante. Desde vuestro punto de vista, Xavier, por empezar contigo, sostenibilidad, tecnología, innovación, energía. Yo voy a apuntar, o voy a intentar apuntillar una cosa que decía Fernando, que es que yo diría que la tecnología no nos va a salvar por arte de magia, pero la tecnología va a ser clave. Él hablaba del concepto de palanca. Nosotros, quizá por deformación profesional o sectorial, creemos muchísimo en la tecnología. Nosotros somos una empresa química que hace cosas muy variopintas, pero que al final el mínimo común denominador es que vamos a la ciencia y buscamos respuestas a retos que tenemos. Y desde hace casi 15 años decidimos que el gran reto, por lo tanto nuestro propósito corporativo, es la sostenibilidad. Desde ese entonces el propósito es creamos química para un futuro sostenible.
Y las tecnologías en las que investigamos, o las tecnologías que nos tienen que transicionar hasta un planeta que deje de ser insostenible, porque muchas veces hablamos mucho de somos sostenibles o no, y lo que tenemos que dejar de ser es insostenibles. Muchas de las tecnologías las estamos todavía inventando, ¿no? Ponía antes, lo di un ejemplo de cómo las startups están imaginando, creando soluciones que no teníamos nosotros a nuestra escala. Nos dedicamos un poco a lo mismo. Y para mí, este reto, en el caso de nuestro sector, puedo hablar de mi compañía, pero creo que puedo hablar en general del sector, el reto es doble. El reto, por un lado, es sobre el cómo, y normalmente cuando hablamos de sostenibilidad ponemos mucho el foco en el cómo. En el cómo es cómo me transformo a mí mismo, ¿no?, como industria para alcanzar la neutralidad climática, cómo alcanzo la circularidad de mis materias primas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es clave, pero no sirve de nada el cómo sin el qué. Porque si yo he alcanzado la neutralidad climática, justicia social, porque la poníais encima de la mesa y dibujabais la famosa rosquilla de Raworth, ¿no?, de la economía de la rosquilla que define en su libro. Pero si después aquello que yo produzco no aporta a la sociedad un bien, no aporta valor más allá de lo financiero, ¿de qué sirve hacer el cómo? Y yo creo que este es el doble reto que nosotros tenemos en materia también de sostenibilidad ambiental. ¿Estás de acuerdo? Pues la verdad que hemos entrado de lleno en un debate interesantísimo, ¿no?, respecto a ese papel de la tecnología. Voy a citar a nuestro ilustre filósofo español, Ortega, que decía: sin técnica el hombre no existiría ni hubiera existido jamás, ¿no? Y la verdad que ese llamamiento a Ortega nos hace decir, y probablemente no existiremos sin la técnica, pero decía muy bien Fernando, ¿no?, en definitiva, la técnica, la tecnología no nos va a salvar, efectivamente. Decía también Pepe Mújica, la política es todo lo que ocurre hasta que llega lo que deseamos, ¿no?, en ese impasse, todo ese camino que tenemos que recorrer. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos muchos retos, que tenemos que movilizar la economía realmente a la sostenibilidad, es decir, todos estos avances tecnológicos tienen que movilizar inversiones, tienen que entrar dentro de la cadena de valor de las empresas, tienen que aportar esa ventaja competitiva, pero no es solo la parte del mercado de sostenibilidad, tenemos que movilizar la innovación de las políticas públicas. Está demostradísimo que no hay innovación, no hay territorios pioneros si las políticas públicas no son también pioneras. Hay ejemplos muy interesantes, por ejemplo, que no son tan conocidos. En la Unión Europea, el mercado de las patentes, las solicitudes de patentes, lo está liderando en este momento las tecnologías de las energías limpias. 65% de crecimiento de solicitudes de patentes de energías limpias. ¿Por qué? Porque Europa ha sido referencia en el despliegue de las energías limpias. Y un tercer vector fundamental, como decimos, la transición tiene que ser justa, no tiene que dejar nadie atrás. Evidentemente no puede ser una cosa solo para privilegiados, sino que tiene que arrastrar esa cultura de sostenibilidad a todo el conjunto de la sociedad. Juan, hablando de justicia, ¿tú crees que se ha hecho buena pedagogía, que se le ha explicado a la gente que la transición tiene un coste y que ese coste es un incremento sustancial de los precios de muchas cosas y que en muchos casos... Bueno, lo decía yo creo el informe Draghi, ¿no? Nos podemos encontrar con hasta 30 millones de parados en Europa si no se ponen 800.000 millones de euros encima de la mesa. ¿Eso la gente, tú crees que lo sabe y que lo tiene asumido? Fíjate que el informe Draghi yo creo que es muy interesante porque marca unas líneas de intervención que son, yo me atrevería a decir, y más en esta situación que vivimos a escala internacional, ¿no?, que son tremendamente estratégicas, porque habla efectivamente de competitividad, y si hablamos de competitividad estamos hablando de innovación, porque si hablamos de descarbonización como elemento clave para ser sostenible, para que realmente nuestra economía tenga futuro, tenemos que pasar por esa descarbonización, y porque también, obviamente, dentro de esa cuestión nos estamos jugando la seguridad de Europa. Entonces, dentro de ese informe Draghi, yo creo que si algo está apuntando es esa capacidad de dinamizar el sector de la sostenibilidad. Es que sin ese sector de la sostenibilidad, que es el que está interviniendo en la innovación, que es el que está interviniendo en la descarbonización, que es el que está interviniendo, como digo, también en ese ámbito de la seguridad, porque en Europa no podemos perder de vista que no tenemos combustibles fósiles, ¿no? Pues entonces realmente estamos jugándonos la competitividad. Dentro de esto, lógicamente, la pregunta, ¿se está trasladando este mensaje con esta contundencia, esta claridad a la sociedad? No. Pero la sociedad tenemos que tener en cuenta que es muy consciente de lo que nos estamos jugando. Cuando
observamos los resultados de los barómetros que están preguntando, los últimos ya con cierta tendencia de algunos años, en el 2024, por ejemplo, Fundación Moeve ha sacado su barómetro de percepción del cambio climático y se pone el foco en la pregunta de ¿es usted consciente de la importancia que tiene el cambio climático? El 85% de la población considera que es algo... Una cosa es ser consciente del cambio climático, que yo creo que el 85 o el 100% es consciente del cambio climático, muy poquito la gente que no lo es. Y otra cosa es del coste que supone para ti la transición energética. Son dos cosas distintas. Sobre eso se pregunta, lógicamente, a partir de ese ¿Está momento... usted dispuesto a pagar más? ¿Qué encontramos ¿Está con usted eso? dispuesto, y además en tanto plazo de tiempo, o preferiría alargar los tiempos? Pero como tenemos formato de debate, ¿me dejas...? Sí, porque, claro. Yo pongo las preguntas y vosotros debatís. Porque quizá el debate que no nos hemos planteado es ¿qué cuesta la externalidad? Es decir, donde no estamos poniendo precio es en qué coste tiene ser insostenibles. De hecho, yo creo que abres uno de los grandes debates que, sobre todo, aquellas familias que son la mayoría, que tienen dificultades para llegar a fin de mes, ¿cómo les hacemos vivir otra vez entre los dos límites, el límite planetario y el límite de lo social? Y ahí hay un reto cuando ves todos los incrementos que supone la opción sostenible. Pero si somos capaces de crear un sistema donde ser insostenible sea más caro, podemos volver a reequilibrar el sistema. Y yo creo que en esto es lo que Europa ha tratado de regular los últimos años, seguramente, inclusive con un exceso que ahora tiene que encontrar el punto de equilibrio entre competitividad y regulación. Hay que ajustar. Exacto, ¿no? Pero en esa búsqueda lo que había era un punto que no sea ni todo palo ni todo zanahoria. Hay que encontrar dónde poner el palo, dónde castigar las actitudes insostenibles y dónde apremiar, sea con inversión, sea con financiación, las actitudes que son palanca de sostenibilidad. Fernando y Lucía. A mí sí, hay un punto importante porque muchas veces cuando hablamos del cambio climático a la sociedad, a las personas, es como si nos echaran la bronca y nos estuvieran amenazando, ¿no? Es decir, nosotros somos como sujetos pasivos que dicen, a ver si os comportáis de otra forma distinta. Es como si el cambio climático, nosotros fuéramos los paganos sin disfrutarlo. ¿A qué me refiero? Mira, yo escribí en un artículo que había que proletarizar la lucha contra el cambio climático. Y si no metemos a todo el mundo en esta pelea, y si desde los poderes públicos, y aquí es muy importante el papel del Estado, no conseguimos que para yo poder rehabilitar mi casa, para poder cambiar a un vehículo eléctrico, para poder utilizar el transporte público, tengo que tener accesibilidad a ese tipo de servicios, lo único que voy a conseguir es saber que estoy al margen de todo esto, ¿eh? Entonces yo creo que este es un punto importante. Y el segundo punto importante cuando hablamos, y lo mencionaba Xavier muy bien, el tema de las externalidades, a mí me preguntaron una vez dónde estaba el coste del CO2. Y el coste del CO2 está en los balances de las grandes compañías energéticas como un activo y en los dividendos que se han repartido. El informe Draghi y el informe Letta son dos informes fantásticos porque reflejan un posicionamiento de lo que le falta a Europa. Pero para mí adolecen en seguir pensando que el Estado, que lo público, no tiene que tener más peso. Yo soy más del Estado emprendedor de Mariana Mazzucato antes que de políticas neoliberales, que lo que se trata es inyectar dinero en la economía privada para que esa economía privada, igual que fue capaz de capitalizar el CO2, también sea capaz de capitalizar el menos CO2. Dejando a la población al margen de todo esto. Yo creo que esto es una actividad de todos y de todas. Y esa actividad nace por un compromiso y sobre todo por algo muy importante. No podemos prohibir algo sin dar alternativas. Yo no puedo prohibir que entren vehículos de combustión interna en Madrid si no tengo un aparcamiento disuasorio para dejar el coche, tengo un buen transporte público o tengo accesibilidad a un vehículo eléctrico. Yo creo que son puntos que muchas veces pensamos que los procesos de inversión
los procesos de generación de valor son de las empresas solamente, son de las grandes corporaciones. Y nos olvidamos que la inmensa mayoría de las personas ni somos empresa, ni somos grandes corporaciones, y en cambio sí votamos para poner a quien tiene que regular todo este tipo de componentes. Igual incluso sufrimos esas cosas, ¿no? Porque tú hablabas de Moeve, pero el otro día me explicaban en el Moeve que ellos tardan 2 años desde que piden permiso para un monolito de electricidad para los coches, 2 años desde que piden el permiso hasta que se lo conceden. Y es todo burocracia. Entonces, ¿cómo vas a generalizar? Cuando tú tienes gasolineras cada 25 kilómetros, claro, si te están tardando 2 años para poner monolitos, para recargar los coches eléctricos, pues va a ser un poco complicado, ¿no, Lucía? Sí, perdón un momentín. Hubo un reglamento de la Unión Europea en el cual se transpuso para un Real Decreto Ley en el año 2022 en que había que levantar la tramitación administrativa y la información pública de proyectos de renovables para acelerarlos. Yo creo que las normativas tienen que ser ágiles, pero sin perder la posibilidad de que quien tenga que decir algo lo pueda decir. ¿Qué es lo que ha pasado con todo esto? Pues que hay muchos proyectos que no tienen aceptación social que se han desarrollado. Y sin aceptación social no hay cambio. Perdóname. Lucía. Es que se han dicho muchísimas cosas, voy a repescar así un poquito. A mí me ha encantado lo que ha comentado Xavier de cómo cuantificamos ese impacto, y a nosotros como startup, en 2015, el payback de nuestra tecnología era gas, cuánto ahorra en gas, punto. Ahora mismo, con toda la normativa europea en tema de residuos, quien contamina paga, y paga 40 euros por tonelada de residuo orgánico, que es el nuestro, han cuantificado ese impacto, han hecho que los negocios paguen, y eso es una nueva fuente de ahorro para nuestra tecnología, lo que hace que nuestra tecnología sea muchísimo más competitiva. O sea, haber cuantificado esos impactos ambientales, o me encantó también tu frase, Fernando, de dónde está el coste del CO2, en los dividendos y en los beneficios de las grandes empresas. Que la industria esté obligada a medir huella de carbono hace que empecemos también, me lo traigo a Miogas de nuevo, nuestra startup, mucho más competitivo, porque es otra fuente de ahorro para las empresas. Entonces, para mí está siendo revolucionario esa tangibilizar los impactos ambientales y traducirlos a dinero. Claro, igual es más importante explicar el coste de no hacerlo. Exacto. ¿no? Exacto. Pero es que está hecho. El informe Meadow, que ya tiene 50 años, venía a decir, y está perfectamente analizado, cuál va a ser la reducción del PIB si no hacemos nada. Es decir, si mañana lo que nos ha pasado en Valencia con la Dana, si tenemos catástrofes sobrevenidas porque no estamos trabajando y no estamos anulando la emergencia climática, si hay peores cosechas, ¿cuál es el coste de no hacer nada? Pero a mí se me queda todo un poco... En la nube. Claro, la gente lo tiene que entender. O sea, ¿cómo te impacta a ti, ganadero, esto? Hay que hacer una pedagogía que acerque la necesidad a la realidad, porque si no te quedas en números, y si enfrentas, además tienes una oposición. Y en el momento en el que hay una parte de la sociedad que se opone y otra que está a favor de cualquier cosa, tienes un conflicto muy difícil de solucionar. Cuando el objetivo debería ser, todos queremos un mundo mucho más limpio, más competitivo, más sostenible, porque no hay un plan B de mundo, ¿no? Hay un plan B de planeta. Pero esto no puede ser un enfrentamiento entre gente. Igual lo que hay que explicar es mejor las cosas. No sé, se me ocurre. A mí, Pilar, si me dejas también que aterricemos un poco el debate sobre cuestiones muy prácticas en las que yo creo que tenemos un mensaje muy de fuerza, que en definitiva las tecnologías están contribuyendo a que efectivamente el mercado de la sostenibilidad sea competitivo. Es un mensaje muy potente porque, por supuesto, que tenemos unos impactos generados por las externalidades que tenemos que nos condicionan muchísimas cuestiones, tanto como nuestra propia supervivencia, ¿no? Pero también tenemos que ser capaces de alinear la parte de la integración de estas tecnologías, de todas estas soluciones que están alineadas con los objetivos que queremos de desarrollo sostenible, con la cuenta de resultados de las empresas. Voy a poner un ejemplo, por aterrizar cuestiones que he vivido yo en mi propia experiencia en la ciudad de Zaragoza, en la que hemos sido el primer área metropolitana de Zaragoza en el que ha conseguido tener una flota de autobuses de transporte público 100% neutra en gases de efecto invernadero.
Y esto además lo hemos hecho sujeto a las normas de mercado, en una licitación pública que salió y que efectivamente las soluciones que apostaron por los autobuses eléctricos y de biometano resultaron ser las que cumplían los objetivos ambientales de 0 emisiones, ni más ni menos, y ser la primera espacio metropolitano, a la vez que fue la que presentó la oferta económica que consiguió ganar el contrato. Por tanto, yo creo que ese espacio está ya hay tecnologías que están consiguiendo abaratar la cadena de valor, la propuesta que hacen las empresas. Hace falta valentía, hace falta conocimiento, hace falta realmente apostar por esas inversiones, incentivarlo y luego, lógicamente, con todas estas cuestiones, tener en cuenta que estos cambios pueden ser también complicados, traumáticos a nivel social y que hay que tener ese acompañamiento necesario al conjunto de la sociedad. Ya. ¿Qué nuevas tecnologías podemos pensar ahora mismo que son necesarias para seguir impulsando este cambio? Si tenéis que pensar en nuevas tecnologías, porque yo puedo pensar en una movilización de 200.000 millones de euros que anunció el presidente del Gobierno hace 4 años para transformar, modernizar y digitalizar España. Y se suponía que era mucho dinero para financiar muchas de estas tecnologías. Hay mucha gente que se pregunta, 1, ¿dónde está este dinero? 2, ¿dónde están estas tecnologías? ¿No? Ahí hay un ejemplo. Hay autobuses en la ciudad de Zaragoza que te están ahorrando una serie de gases y que además son competitivos. Bueno, ¿qué otras tecnologías hacen falta? Porque el dinero al final se paga. O sea, no desaparece, no se evapora y esas cosas. Es que los miles de millones, los centenares de miles de millones que hablamos antes en los informes Draghi y Deta traducidos a nuestro país y la cifra que ponías encima de la mesa hacen que estén pasando muchas cosas o necesiten que pasen muchas cosas en paralelo y debamos hacer avanzar muchas tecnologías muy distintas para llegar a un objetivo, porque si no, esto no va a ser lineal, no hay el 1, el 2, están conviviendo, están naciendo. Para mí, una de las claves, o al menos en la industria donde yo trabajo, una de las palabras clave para entender es la electrificación. Vamos a tener que electrificar procesos o encontrar fuentes de gas. Nosotros somos, por ejemplo, nuestra empresa es un gran consumidor de gas. Nosotros pensad que solo... ¿De gas licuado? No, de gas natural. Pensad que nosotros, solo nuestra fábrica, una de las fábricas de Alemania, la principal que tenemos allí, solo ella consume el 4% del gas de todo el país, de Alemania. Madre mía, o sea, pues con la guerra... somos un sector gas intensivo porque utilizamos el gas como fuente de energía y como materia prima para empezar la cadena química. Por lo tanto, para mí, electrificación y encontrar fuentes alternativas al gas más sostenible está claro. Pero después hay ejemplos que están pasando aquí. Mirad, hay sectores con grandes retos, como es el de la moda. Nosotros nos pusimos a trabajar hace 4 años con Inditex y en España, pues junto a Inditex, hemos desarrollado la primera poliamida, el primer nylon para producir ropa a través de ropa reciclada. Es decir, en una alianza con Cáritas y con Inditex se ha conseguido coger la ropa del container naranja, pasarla por una tecnología nuestra que es un reciclado químico, que es un reciclado complementario al mecánico, que es el que estamos más acostumbrados, ¿vale? Convertir una botella de agua vieja en una botella de agua nueva para sintetizar. Y lo hemos conseguido con algo que yo, que soy periodista y no soy químico, me parece mágico, que es un proceso que se llama de despolimerización, que es que, para entenderlo, es como si cogiésemos una tarta y la volviésemos a convertir en huevos, harina, azúcar y leche, no en trozos de todo mezclado. Bueno, pues esto permite a nuestro cliente, en este caso, que es lo que decía antes del qué, no tener que ir otra vez a buscar nylon virgen procedente de recursos fósiles que generen un impacto. Es circularizar a través de la investigación. ¿Y es una tecnología de nicho? Quizás sí, es circularizar una parte muy concreta. Pero yo creo que todas estas tecnologías van a tener que convivir en los próximos años, porque siempre hablamos de que se nos están acabando los recursos y el recurso que menos tenemos es tiempo. ¿Ese tipo de tecnologías las desarrolláis en ese hub mundial que vosotros tenéis y que hablasteis en este mismo foro? Yo creo el año pasado, ¿o no? ¿O es vuestro solo de base España? No. Esto es un proyecto con Inditex que es a escala mundial, por supuesto. De hecho, la gran parte de la investigación, se ha hecho en Alemania. Este mes se ha abierto la primera planta
de esta nueva materia prima en China. Y evidentemente todo esto tiene el apoyo del hub del que hablamos aquí, que es, nosotros tenemos el hub digital mundial aquí en Madrid, un hub que nació hace 5 años con 3 personas y ya que tenemos 800 aquí pilotando la transformación digital de la compañía a todo el mundo. Fernando, ¿a qué principales retos se enfrenta ahora mismo las energías renovables para que terminen de cuajar como la energía que tiene que sustituir a todo lo demás? Bueno, el primero es que las energías renovables podemos decir que ya han cuajado. El año pasado el 56% de la electricidad se generó con energías renovables en España. Sí es importante, y lo mencionaba Xavier, la electrificación de la demanda. Electrificar supone emitir cero ahí donde consumimos electricidad. Si una ciudad estuviera 100% eléctrica y obviamente la electricidad fuera renovable, las emisiones serían cero. Dentro de esos retos para la integración, pues hay retos de adaptar los sistemas a un tipo de tecnologías que funcionan de otra forma distinta a las que comúnmente hemos utilizado. Hoy día el que no sepa lo que es una generación síncrona y asíncrona, hace 10 días que desapareció del país, porque cualquiera, sea teólogo, periodista, ingeniero, la conversación de café son los sistemas inerciales. Bueno, la suerte que tenemos, Fernando, en España es que tenemos grandes ingenieros y yo creo que de los mejores ingenieros eléctricos del mundo, porque la primera empresa de renovables del mundo se llama Iberdrola. No te quepa la Entonces, a mí me parece que ya todo el mundo sabe qué pasó hoy hace 8 días. No, desgraciadamente, en España, ¿no? Desgraciadamente siento llevarte la contraria. A ver, vamos a discutir. Sabemos las consecuencias de algo que pasó, pero no sabemos lo que pasó. Ya. Es decir, sabemos que algo que pasó en la red de desestabilización, hoy nos hemos enterado, ayer nos enteramos a través de la vicepresidenta tercera, que 19 segundos antes o 16 segundos antes del momento crítico hubo un incremento de voltaje. Cuando hablamos de segundos, es que en la electricidad un minuto es una eternidad. Muchísimo tiempo. Entonces, sabemos que esa desestabilización o ese incremento de voltaje obliga a desconectar las plantas fotovoltaicas, las centrales nucleares y Francia a desconectarse. Pero esa es la causa, esa es la consecuencia, no es el problema, la causa que provocó. Y eso todavía no lo sabemos y yo creo que tardará bastante en saberse. Y volviendo a lo que tú me preguntabas, pues nuestro reto es integrar las renovables hasta llegar al 100%. Y ese reto es tecnológico